Las excomuniones en la Iglesia Católica constituyen la pena eclesiástica más severa, pues impiden la recepción de los sacramentos y el ejercicio de determinados actos eclesiásticos. Su absolución, es decir, el levantamiento de la excomunión, solo puede ser concedida conforme al derecho canónico por el Papa, por el obispo del lugar o por sacerdotes debidamente autorizados por el Papa y por el obispo. Estar excomulgado significa, en sentido estricto, estar fuera de la comunión de la Iglesia, es decir, una separación formal de la vida de la fe como sanción por una falta cometida. En este video vamos a analizar el tema de la excomunión como lugar teológico. Más adelante veremos qué es esto de lugar teológico. Y lo haremos a través de un personaje de una película, el personaje del padre Natalio Pérez, que es interpretado por el mexicano Damián Alcázar en la película mexicana El crimen del padre Amaro, una película del año 2002 muy famosa, que es a su vez una adaptación cinematográfica de la novela homónima publicada en 1875 por su autor, el escritor portugués José María Eza de Queiroz. En primer lugar, conviene revisar los hechos que llevaron al padre Natalio, a este personaje, a recibir la excomunión por parte de su obispo. En el largometraje mexicano El crimen del padre Amaro, que fue protagonizado por Gael García Bernal, el padre Natalio es presentado en principio como un sacerdote identificado con la teología de la liberación y a su vez párroco de una comunidad periférica ubicada en lo más alto de la sierra, en la montaña adentro. Se trata de una población campesina constantemente amenazada por el narcotráfico y esta gente, al tomar cartas en el asunto para defenderse del crimen organizado, son catalogados entonces como guerrilleros. Es en este contexto en el que el padre Natalio, por acompañar y proteger a su comunidad, es señalado como supuesto cabecilla y como protector de la guerrilla. Parece que el padre decide estar con su gente y tomar las armas. Tratándose de un personaje de una película, sabemos que en la vida real no es ni el primero, ni será el último de los sacerdotes que hagan esto. En una de las escenas claves de la película, durante una reunión de sacerdotes de la región, el padre Natalio es increpado por otro presbítero, quien intenta hacerle ver su error al alzarse en armas junto a sus feligreses. De igual manera le advierte que el obispo no aprueba la actitud que ha asumido. Paralelamente, el padre Natalio invita en reiteradas ocasiones al joven padre Amaro, que es el protagonista de esta película, para que pase algunos días con él en la sierra, en su parroquia, con el fin de que conozca de primera mano y vea la dura realidad que viven los campesinos. Tiempo después es el mismo joven padre Amaro quien le entrega al padre Natalio la nota de su ordinario en el que se comunica su excomunión por desobediencia. El motivo inmediato es la negativa del padre Natalio a aceptar su traslado como capellán de una comunidad de religiosas, medida concebida como un castigo por incitar, según la autoridad eclesiástica, según su obispo, por incitar a sus parroquianos a defenderse de los narcotraficantes, quienes eran asiduos bienhechores del obispado. Esta es la clave acá para entender un poco el tema de la excomunión como lugar teológico, la injusticia que ya se presenta acá. Conmovido hasta las lágrimas, pero con plena claridad de conciencia, el padre Natalio decide no abandonar el lugar y renunciar de hecho a su condición clerical para convertirse en uno más entre los campesinos. La trama se complejiza aún más cuando se entiende que, el padre Natalio había actuado también movido por un deseo de represalia contra el sacerdote y contra su obispo, que lo acusaban de guerrillero. En ese contexto, el padre Natalio envió a uno de los suyos a robar unas fotografías comprometedoras en las que
Aquel sacerdote aparece participando en el bautizo del hijo del capo del cártel, del jefe del narcotráfico. Este acto provoca la muerte del emisario y, según la lógica narrativa de la película, el padre Natalio es etiquetado como exponente de la teología de la liberación, fundamentalmente por haber decidido tomar las armas junto a su pueblo y compartir su destino. Sin embargo, esto de tomar las armas no es ni lo más genuino de esta corriente teológica, ni mucho menos una malinterpretación de su puesta en práctica. Digamos que a conciencia y según la trama de la película, el personaje del padre Natalio hizo lo que a conciencia le correspondía hacer, estar con su pueblo y evidentemente pues defender su vida, defender la vida de los suyos con las armas. Según Elsa Aguilera, el padre Natalio es el personaje que dignifica la figura del sacerdote en la película, a diferencia de su homónimo en la novela. Parece que no hay una relación muy estricta entre lo que escribió Esa de Queiroz en 1875 con lo que aparece en la película del 2002, El crimen del padre Amaro, película mexicana. Simplemente se rescata, digamos, el nombre y el personaje varía, modifícase mucho. En el filme, este personaje encarna los principios, de nuevo, según esta opinión de Elsa Aguilera, de la teología de la liberación, particularmente la opción por los pobres, al buscar hacerlos realidad en la práctica pastoral. Otro comentarista, Vicente Leñero, que es a su vez el guionista de la obra, afirma que el tratamiento de Natalio, así como la construcción de su breve pero dramática historia, fue uno de los aspectos que mayor satisfacción le produjo durante la escritura del guión. Evidentemente, la película del padre Amaro, El crimen del padre Amaro, al tratarse de una serie de corrupción en el clero, en los sacerdotes de aquella zona, de aquel momento, ve, digamos, como una salvedad, como un distinto, una luz en el testimonio del padre Natalio, aun cuando su falta o su pecado dentro de la trama de la película en la que ponen a todos malos haya sido pues alzarse en armas y en este sentido dejarse influir o ser abiertamente partidario de la teología de la liberación, pero ya vemos que una cosa no significa necesariamente la otra. La relación del padre Natalio con la guerrilla y con la teología de la liberación constituye uno de los aciertos más relevantes del guión, pues otorga vigencia a la historia dentro del contexto de la realidad mexicana de la época, año 2002. Natalio es reprendido y posteriormente excomulgado por negarse a participar en la corrupción eclesiástica que se expone en la cinta. En contraste, en la novela, todos los personajes clericales parecen actuar del mismo lado, siendo el cinismo el rasgo común que los define. Entonces, los valores del padre Natalio se sitúan por encima de los intereses políticos y económicos de la jerarquía eclesiástica. No acepta los apercibimientos del obispo y se mantiene fiel al cumplimiento del evangelio en la comunidad rural donde predica, independientemente de los conflictos que esto genere con los superiores. Jorge Ayala Blanco coincide en destacar la relevancia simbólica del personaje al describirlo como un barbudo teólogo de la liberación bastante extemporáneo, Natalio, que se ha asimilado a la guerrilla en las comunidades campesinas de la sierra, desafía al obispo y le vale la excomunión para erigirse como el único personaje digno y positivo de la película, representando sin duda la esperanza, la huella de luz hacia el final del túnel, la certeza de que no todo está podrido. La excomunión del padre Natalio Pérez lo sitúa en un lugar teológico. Este concepto de lugar teológico ha sido desarrollado por el teólogo dominico Melchor Cano, y allí se retoma la noción aristotélica de los topoi, como ámbitos desde los cuales se construye la argumentación teológica. En términos simples, los lugares teológicos son espacios donde se reconoce y se discierne la revelación de Dios. Esos son los lugares teológicos. Melchor Cano distingue entre los lugares constitutivos, como la Sagrada Escritura y la tradición,
y aquellos históricos e interpretativos como la Iglesia, los concilios ecuménicos, los padres de la Iglesia y los teólogos escolásticos, a lo que también podría añadírsele, por ejemplo, la liturgia como lugar teológico. Aunque estos últimos no tienen el mismo rango que la Escritura y la tradición, siguen siendo expresiones de la acción de Dios que requieren escucha y discernimiento. Esta es la clave para comprender el lugar teológico: escucha y discernimiento. El padre Natalio abre la posibilidad de comprender la excomunión no como una ruptura, sino como una elección de encarnación. Desde su conciencia, decide permanecer junto al pueblo fiel, llevando el Evangelio y comprometido con los más desfavorecidos antes que someterse a la orden injusta emanada por un superior corrompido y cómplices de intereses ajenos al mensaje cristiano. En ese sentido, Natalio encarna aquel principio bíblico de obedecer a Dios antes que a los hombres. Capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 29. Así, su decisión de permanecer excomulgado en la montaña, viviendo como uno más entre los pobres, puede interpretarse no como un acto de rebeldía contra la Iglesia, sino como la radicalización de su opción evangélica. Al asumir hasta las últimas consecuencias la vocación recibida de Cristo, el padre Natalio hace vida el anuncio programático del Evangelio. Recordémoslo. En Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esto es lo que encarna el padre Natalio, este personaje, al quedarse en la montaña, defendiendo a su pueblo, no abandonando, no saliendo corriendo para escapar de una realidad violenta en la que corre en riesgo su propia vida. Estar con la gente, anunciar la buena nueva a los pobres, a los oprimidos. Aunque la excomunión lo separa jurídicamente de la comunión sacramental, el padre Natalio decide no separarse del pueblo. Esta elección revela una comprensión de la Iglesia que no se reduce al templo, solo al templo, ni a la estructura institucional, sino que se reconoce presente allí donde el pastor comparte la vida concreta de los pobres. Allí está la Iglesia. Natalio no deja de ser Iglesia, aún estando excomulgado, pues en su condición de bautizado permanece inserto a la comunidad cristiana que primero lo acogió como padre y pastor y que ahora lo reconoce como hermano entre hermanos. Si bien la excomunión supone una dolorosa ruptura a nivel institucional, en este caso no se manifiesta como una amonestación orientada a hacer consciente al implicado de un supuesto error, sino que se presenta como un acto de injusticia viciado en su origen y dictado más por las entrañas del poder que por la razón evangélica. Se establece así un contraste elocuente entre la comunión canónica por un lado y la comunión vivida por otro. Aunque el excomulgado deja de actuar oficialmente en nombre de la Iglesia, que le confió la misión de evangelizar, pasa entonces a encarnar el Evangelio de manera más radical en medio del pueblo de Dios. De este modo, la separación jurídica no implica necesariamente una ruptura real cuando la fe es auténtica y constituye el fundamento de la vida. Es cierto que la obediencia es un valor central en la vida de la Iglesia, incluso cuando resulta difícil o incomprensible. Sin embargo, es cierto que existen situaciones, como este caso del padre Natalio Pérez, en las que la conciencia se convierte en ley interior y en voz de Dios que no puede ser silenciada o que es muy difícil de callar. En definitiva, en el caso de los sacerdotes, a ellos se les pide y se les forma para obedecer, pero también para pensar y para discernir. Esa es la clave, digamos, del lugar teológico: pensar, discernir
estar atento a la realidad, a los signos de los tiempos para tomar las decisiones y estar donde corresponde, donde se debe, hacer presencia de la iglesia y no abandonar y no formar parte de los que no están de acuerdo al Evangelio. La pregunta incómoda que invita a la reflexión es la siguiente: ¿es posible estar fuera de la institución, fuera de la iglesia y al mismo tiempo permanecer dentro del espíritu del Evangelio? En este sentido, la excomunión injusta se presenta más como una herida que como un triunfo de la verdad. Existen decisiones eclesiales que resultan incomprensibles en su momento e incluso con el paso del tiempo. Determinaciones que no benefician ni al individuo ni a la comunidad. Sin embargo, esto no autoriza a sospechar o cuestionar de manera indiscriminada cualquier orden o mandato de la autoridad legítima. Se impone, por tanto, el ejercicio del discernimiento y del sentido común, que paradójicamente suele ser el menos común de los sentidos. Y ahora, en esta iglesia sinodal se habla más de una obediencia dialogada y discernida en el espíritu que de imperativos personales. Tú haz esto porque es lo que yo quiero, porque es lo que yo decido. Dialogar, pedir la luz del Espíritu Santo y siempre, evidentemente, ante la autoridad en actitud de humildad. El padre Natalio desobedece la orden de abandonar la montaña, pero acata la excomunión que le ha sido impuesta. Permanece en la comunidad, ya no en calidad de sacerdote, sino como uno más, otro del pueblo. De este modo, incluso en su aparente rebeldía frente a la institución, opta por obedecer la condición de estar jurídicamente incapacitado para el ejercicio del ministerio, jurídicamente, no moralmente. Aun cuando el propio Código de Derecho Canónico contemple que en situaciones extremas podría ejercer aquello que ontológicamente es para siempre, sacerdote del Dios Altísimo. Una vez recibida la ordenación, sacerdote para siempre. No existe esto de rebajar al estado laical, estas cosas no existe. Es un término que se usó, pero no es ciertamente cuando un sacerdote es excomulgado o se le prohíbe ejercer el ministerio, es esto, una prohibición. Se le retiran las facultades, la licencia, pero sacerdote es para siempre, porque es un sacramento que imprime carácter, como el bautismo y como la confirmación. Entonces, el padre Natalio, excomulgado, sigue siendo sacerdote del Dios Altísimo en su comunidad. La excomunión del padre Natalio, entendida como lugar teológico, se ilumina ahora al interpretar el lugar de la montaña como espacio concreto y como símbolo bíblico. Por ejemplo, la montaña es lugar de revelación, Éxodo 34. Es ámbito de cercanía con Dios fuera de los centros de poder, Lucas 6. Y es también escenario desde el cual se proclaman y se enseñan las bienaventuranzas, Mateo 5. Al internarse en las montañas, el padre Natalio asume una posición de pequeñez, de anonimato. Se hace último y aparentemente insignificante para convertirse en el primero en el servicio, en el ejemplo. La montaña pone de manifiesto la incomodidad inherente al mandato misionero, marcada por las distancias geográficas y la aspereza de los caminos, pero también revela la autenticidad de la vocación de quienes siguen a Cristo y al Evangelio y no a sus propias seguridades o sus comodidades. De este modo, la montaña como símbolo bíblico y teológico permite comprender la excomunión como un lugar teológico en el que se discierne y se vive concretamente la voluntad de Dios, manifestada no desde el poder, sino desde el dolor, desde la herida de la fractura y la radicalidad del mensaje evangélico. El padre Natalio ya no celebra los sacramentos, pero continúa celebrando la vida que comparte. No preside la liturgia, pero permanece inserto en la historia concreta de su pueblo. Resulta doloroso constatar que existen actualmente numerosos sacerdotes que, con o sin razones válidas, han sido apartados de su ministerio. Esta realidad no puede dejarnos indiferentes,
pues sabemos, la mies es mucha y los obreros pocos. Al mismo tiempo, es innegable que la Iglesia necesita personas íntegras, probadas en virtudes, capaces de asumir la triple misión de gobernar, santificar y enseñar, misión que los obispos ejercen principalmente y que comparten con sus presbíteros que son los brazos del obispo y llegan a aquellos lugares remotos, lejanos. Si el padre Natalio hubiera obedecido a su obispo y abandonado a su pueblo para asumir el cargo de capellán de monjas, ¿qué habría sido de aquellos campesinos pobres? ¿Quién les habría ayudado a descubrir a Dios en medio de su lucha diaria, de su lucha justa? ¿Quién les habría administrado los sacramentos? Tal decisión, la de abandonar, habría podido interpretarse como ciertamente un abandono por parte de la Iglesia, o peor aún, como si Dios mismo los dejara solos. Sin embargo, no es así. Natalio permanece, ya no como sacerdote, sino como hombre de Dios, y Dios permanece con él. Dios no se aparta, Dios no se muda. Aún en la excomunión, como lugar teológico, Dios no se aparta. En definitiva, la excomunión del padre Natalio Pérez, lejos de clausurar su experiencia de fe, se convierte en un lugar teológico privilegiado desde el cual se revela un Dios que no se identifica con el poder ni con la autosuficiencia institucional, sino con la fragilidad, la conciencia y la fidelidad al Evangelio vivido. Su permanencia en la montaña, junto al pueblo empobrecido, interpela a la Iglesia a discernir continuamente entre legalidad y justicia, entre obediencia ciega y obediencia evangélica, entre comunión jurídica y comunión real, comunión vivida. Desde esta herida abierta, la figura del padre Natalio recuerda que la Iglesia no se agota en sus estructuras, sino que se realiza allí donde el Evangelio se encarna en la historia concreta de los pobres y donde la voz de Dios sigue hablando, incluso, y a veces con mayor claridad, desde los márgenes, como una excomunión. Hace 13 años, cuando estaba yo en el curso propedéutico, en el seminario, nos presentaron esta película, El crimen del padre Amaro. En aquel momento, más que un incentivo vocacional, provocó asombro y desconcierto en mí y en mis compañeros. No en todos, en varios. Sin embargo, 13 años después, en este 2026, la mirada es distinta y el aprendizaje más concreto. La Iglesia es santa porque su fundador, Cristo, es santo. Pero la Iglesia está conformada por nosotros, por pecadores, siempre necesitados del Espíritu y de una constante conversión. Este es entonces el tema de la excomunión como lugar teológico en el personaje del padre Natalio Pérez en la película El crimen del padre Amaro. Dios no se muda, Dios no se va, Dios permanece. Aun cuando es injusto, con mayor razón. Cuando es justo, de igual manera, el Señor lo deja muy claro en su palabra. Por mi vida, dice el Señor, no me complazco en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Y este es el sentido entonces de la excomunión, cuando se da en términos justos, que cambie de conducta y viva. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.